Vida y la muerte en el antojadizo chasquido de sus dedos. En su ciudad se erguían esculturas colosales que llevaban su nombre y que a la vez representaban al Dios de esa nación. Lo que este mortal decía, sin apelación alguna, era la ley. Sus cortesanos, y sobre todo él, sin duda alguna, llevaban en su sangre la presencia de demonios. Desde luego mi léxico es limitado para describirles que el faraón era un hombre con el que nadie quería meterse. Pero de eso se trataba la misión del viejo ovejero, confrontar al mismo poder del infierno. Lamentablemente, para mis gustos y caprichos, la Biblia no me dice cómo se las arregló Moisés para conseguir entrar a la corte del faraón. No debe sorprenderme mucho, pues no olvide que Moisés se crió en ese palacio. Así es que no debió ser del todo difícil. El asunto es que lo logró y lejos de conseguir un inmediato éxito y que el éxodo empezara, lo que consiguió fue que el faraón contestara: ¿quién dijo a estos holgazanes que necesitan otro Dios que no sea yo? Todo eso del sacrificio en el desierto no es más que una cortina de humo para seguir en su ociosidad. Así que impónganles más cargas de las que ya tienen. Cuando el flagelo de esta nueva carga cayó sobre los hombres del pueblo hebreo, buscaron un culpable. Y ustedes ya saben quién era el único culpable para ellos. Exactamente, Moisés. Así es que viene de nuevo la pregunta que 40 años atrás hicieron: ¿quién te puso a ti al frente de nosotros como juez o como libertador? ¿Por qué te entrometes en nuestras vidas? Ya bastante mal estábamos, pero el oprobio era soportable, para que ahora vengas con aires de grandeza diciendo que eres el caudillo y que el faraón ponga sobre nosotros una carga insufrible. En ese momento, yo creo que nadie quiere usar el calzado de Moisés. Y por un rato, usted úselo y pregúntese: ¿cómo se habrá sentido Moisés? ¿Recuerdan en nuestro estudio de media semana cuán difícil fue convencer a Moisés de que él era el que guiaría al pueblo en el éxodo? Y mire ahora lo que resulta por él obedecer a Dios: que el faraón quiera su cabeza y también el pueblo hebreo. Bueno, mientras estudiamos esto, es probable que algunos de nosotros nos identifiquemos con Moisés en esto. Nunca nos hemos creído competentes o calificados para hacer algo para Dios, pero quizá porque no había más quien lo hiciera y porque el llamado que sentía en mi corazón era fuerte, terminé haciéndolo, terminé involucrándome en un ministerio, siendo parte de una iglesia o apoyando una casa de oración, qué sé yo, cada cosa que Dios pudo llamarle a usted o a mí a hacer. Nunca quisimos, nunca nos creímos competentes, pero intentando ser obedientes, sumado al deseo ferviente, lo hicimos. Pero ahora resulta que todo va de mal en peor, casi como si fuera mi culpa este asunto. Y precisamente por eso es que titulamos a nuestro estudio de hoy: de mal en peor. Vayan al capítulo 5 del libro del Éxodo y cuando encuentren la cita, por favor, se ponen de pie. Capítulo 5, libro del Éxodo,
Vamos hasta el verso 1. ¿Listos? Dice el verso 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Un paréntesis. Se me ocurre pensar que cada vez que un patrono recibe queja de sus empleados diciendo que tienen mucha carga, los patronos responden: es que están muy ociosos, de seguro se lo aprendieron al faraón. Bueno, eso no es parte de mi sermón, se me acaba de ocurrir ahora. Verso 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron al faraón y se quejaron: ¿por qué hacéis así con tus siervos? No se da paja y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y respondió el faraón: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían, les dijeron: mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, lleva edificación a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. No sé si solo soy el único que me he sentido incompetente e indigno de estar en el púlpito o en cualquier otro ministerio, pero yo creo que junto conmigo hay otros en la misma circunstancia que nos decimos: Señor, en realidad soy yo el que debe estar aquí en el púlpito. Pienso que hay personas más calificadas, con mejor testimonio y seguro mucho más hábiles que yo. Y creo
que no son pocos los que, al igual que yo, sentimos ese tipo de dudas de vez en cuando. Cuando llego a esta historia, mi incertidumbre es menos y mis preguntas se aquietan, porque al darme cuenta que a pesar de que Moisés era un gigante, él también sentía igual, diciendo: Dios, mire, allá en la zarza yo le dije que yo no era la persona indicada. En 3 ocasiones le supliqué que enviara a alguien más. Usted insistió que yo iba a hacer eso. Y mire, esto no es un reclamo, Señor. Pero yo estaba mal en la soledad del desierto, pero había aprendido a sobrellevar mi fracaso. Yo sabía que yo estaba ahí por mis pecados de la juventud, pero había aprendido a sobrellevar esto. Pero mire, ahora me siento doblemente fracasado, porque me fallé a mí mismo, le fallé a usted y le fallo al pueblo. Y encima el pueblo me culpa a mí. Y no importa que ellos no me culpen. En realidad me siento culpable. Siento que yo no dije las palabras correctas, o que yo no tenía la suficiente... ¿Soy yo? ¿Es la luz? O siento que soy yo el culpable. Siento que las cosas no las estoy haciendo como debía hacerlas. O quizá, como no tengo suficiente reconocimiento del pueblo egipcio, entonces las cosas cada vez van de mal en peor. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Y recalco, pienso que es lo que algunos quizá alguna vez están sintiendo. Miren de nuevo el verso 23, por favor. Dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Les pregunto, ¿a quién estaba culpando Moisés en este asunto? ¿No? Revisen doblemente el verso. ¿A quién estaba culpando Moisés de este asunto? A sí mismo. Él dice: desde que vine a hacer esto, usted y yo, que estamos afuera del problema, fácilmente podemos distinguir que Moisés no era el responsable, que Dios tenía un plan en todo esto. Pero voy a repetir esto: no importa cuántas veces le digan a Moisés, usted no es culpable, él se iba a sentir responsable, porque cuando hay un hombre o una mujer que deciden hacer algo para Dios con convicción y firmeza, siempre se sentirán responsables, porque fue decisión personal. Los que lo hacen por costumbrismo, los que lo hacen por religiosidad, los que lo hacen porque el grupo del cual son parte acostumbran a hacerlo, ellos nunca asumirán responsabilidad. Pero los que lo hacen con amor y con decisión, ellos se sentirán culpables cuando las cosas no salen bien. Hablo, entre otros ejemplos, de aquella mujer que está intentando que su esposo vuelva su atención a cosas espirituales, y ella está cambiando, le está atendiendo de manera muy amable, cediendo incluso a sus derechos y a veces hasta permitiendo groserías. Pero ella dice: estoy haciendo todo este sacrificio porque yo deseo que mi esposo venga a los pies del Señor, que haya un cambio, que nuestro matrimonio se restaure, que seamos felices, que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano. Y está haciendo todo un esfuerzo, pero para sorpresa suya y tristeza también, en lugar de que las cosas marchen mejor, él se está volviendo peor.
está abusando de todo eso. Y ella dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? O aquel hombre que después de muchos años de llevar una vida licenciosa, quizá en alcohol, quizás trasnochando, de pronto decide hacer cambios. Ahora que está haciendo cambios y luchando para que su vida honre a Dios y su familia esté orgullosa de él, todo parece que le sale mal. Sus negocios no están caminando bien. Alguno de sus hijos lo está irrespetando, está llegando a horas tardes de la noche, está haciendo lo que le viene en gana. Y él dice, pero ¿por qué ahora? ¿Es esto mi culpa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y sin dejar de mencionar ejemplos ministeriales de aquellos de ustedes en que puntualmente se han involucrado en hacer algo en la iglesia. Y eso que han decidido hacer está saliendo muy mal. La gente lo está criticando. Usted está poniendo de su tiempo, a veces hasta su dinero, para que las cosas en ese ministerio marchen bien. Pero la gente a la que usted está sirviendo con un buen corazón, de pronto han empezado a juzgarlo, decir que usted está abusando, que usted está cometiendo corrupción, y ellos no tienen ni la remota idea del dinero que usted está poniendo. Dicen groserías y usted dice, bueno, ¿es esto mi culpa? Exactamente como sucedió con Moisés. La culpa lo estaba ahogando. Y aquí viene una pregunta importante. Cuando la culpa te carcome como un cáncer, ¿a dónde ir? ¿Dónde qué médico, qué clínica vamos a visitar para que la culpa se mitigue y el problema se resuelva? ¿Dónde va a ir usted? Si usted es parte de un matrimonio resquebrajado, está empezando a rehabilitar espiritualmente y uno de sus hijos le vive reprochando que él es un desastre porque usted no le dio un matrimonio estable, que su familia nunca ha sido funcional, sino todo lo contrario. Y usted es culpable. No necesita un psicólogo o un predicador para que nos diga que somos culpables de no haber hecho lo mejor con nuestros hijos. Voy a repetir la pregunta. ¿A quién va a ir? Cuando usted es un joven que tiene 20 o 25 años y ya arruinó bastante de su vida, tiene 28, no ha estudiado más que bachillerato si es que lo terminó, y a la universidad solo llegó de paseo. Y no es porque no tuvo oportunidades, no es porque sus padres no se esforzaron para que usted saliera adelante, es que no le dio la gana. Usted es culpable. Ahora que las cosas van mal, si usted me dice, mire, voy a ir donde el faraón a ver qué resuelvo en este asunto, puedo asegurarle, le va a cortar la cabeza en pedazos. Si usted quiere ayuda del faraón, no la va a conseguir. Si usted quiere ayuda de su suegra o de su suegro, lo que va a conseguir es problemas. No estoy hablando mal de los suegros, estoy hablando en términos generales y solo pongo ejemplos que vienen a mi mente de algunas consejerías, como esa ocasión en donde ese esposo me dijo, mire, estoy intentando restaurar nuestro matrimonio. Yo sé que he cometido uno que otro error, pero estoy haciendo todo lo posible y en mi esfuerzo, creyendo que la mamá de ella, por ser cristiana de muchos años atrás, al yo llevarle el problema, iba a decir, mire, hijo, oremos, luchemos juntos, voy a hablar con mi hija, voy a tratar de servir como medio conciliatorio. Y dice este hombre, lejos de eso, parecía una bruja esa mujer, me dijo. Estaba enojada y me dijo que yo era el culpable, que
yo no merecía a su hija, que ella siempre le advirtió a la niña que no se casara con un salvaje como yo. Eso me dijo. Yo sonriendo en mis adentros. Y después le pregunté, ¿y usted cómo se siente? Si es que la señora tiene razón, me dijo. Bueno, ya lo imaginaba, pensé yo. Así que si va a ir donde su suegra o si va a ir donde su jefe para que resuelva el asunto, le van a cortar la cabeza y en pedazos. Ahora, si usted me dice, entonces voy a ir al pueblo, voy a hablar con los capataces y les voy a explicar que esto es parte del plan de Dios, que no se exasperen, que ya todo pronto va a salir bien. ¡Ja! No olviden esto. Cuando usted está en la arena, estoy hablando de un coliseo romano y en forma retórica, y usted es el gladiador victorioso, todos los que están allí en las gradas están victoriando y están diciendo que usted es grande, lo aplauden, están orgullosos de usted. Minutos u horas más tarde, mientras usted sigue llenando su cuerpo de arena, de polvo, la sangre está corriendo y una lanza le atraviesa su costado, y de pronto usted empieza a cojear y ya no tiene fuerzas. El mismo pueblo que horas atrás lo victoriaba van a abucharle, gritarán que usted es un cobarde, que usted no hace las cosas bien y que usted es un debilucho y por eso está perdiendo. Así es que le puedo asegurar que si usted corre para resolver su culpa con aquellos que pensó que eran solidarios con usted, recordará estas palabras: ¿y dónde están los que me apoyaban? También recordará estas palabras aquellos que son líderes ministeriales: ¿dónde están ahora que yo sufro aquellos a quienes Dios me utilizó a mí para llevarles a Cristo? ¿Dónde están? Te voy a asegurar algo: en algunas veces ellos tendrán lanzas también para atravesarte. Entonces tampoco puedes correr a ellos. Así es que, ¿qué es lo único que le queda a Moisés? ¿A dónde va a correr? Con Dios. Y si a usted y a mí no se nos había ocurrido que en este momento de zozobra el único camino sabio al cual debemos ir y esperar respuesta es a nuestro bendito Salvador. Vayamos donde Él, digámosle: Señor, ¿qué pasó? Lo que Moisés hizo no fue un reclamo grosero. Moisés lo que tenía era una comunión con Dios. Y por eso le dice: Señor, ¿y qué pasa en esto? Y me fascina el capítulo 6, verso 1. No lo lean ahora, ya lo leímos y por cuestión de tiempo. Me fascina la actitud de Dios. Es que yo no encuentro en ese verso a un Dios duro y enfadado por la incompetencia de su siervo. No encuentro un Dios con una especie de asial diciéndole a Moisés: te dije que no hicieras de esa forma, no hablaste como yo te ordené, te advertí que este Aarón no iba a ser de mucha ayuda, además no te dije que usaras esas palabras. No, yo no encuentro a ese tipo de Dios que algunos pintan. El Dios que se pinta en la Biblia en ese verso es un Dios amoroso y compasivo, que le dice a Moisés palabras que me animan, diciendo en mi español: mire Moisés, no se preocupe, ya le voy a demostrar cómo son las cosas. Ya vamos a poner en su sitio a este faraón, así es que usted no se angustie. Y he estado buscando la manera para ilustrar la figura de ese Dios compasivo. Y hace 6 o 7 años les conté esto, pero sé que desde ese entonces hay nuevos
y quizá por ustedes esta es una manera buena de ilustrarles la figura humana para entender la figura de nuestro Dios en cuanto a compasión y amor en medio de nuestra incompetencia y de nuestros errores. Pero antes, hermano René o Luisito, ve por favor y que le bajen. Pero corres, hijo, por favor. Bueno, se los voy a contar con esto. Soy parte de una familia de 4 hermanos varones. Yo soy el menor. Hay también hembras, pero esta vez voy a referirme solo a los varones, en honor a lo siguiente. De los varones, yo soy el menor. Y recuerdo cuando éramos chicos, que estábamos en casa con mis papás, cómo Leonel, el mayor de nosotros, dijo una vez: miren, el día que yo le choque el carro a mi papá, me voy a ir para Guatemala y desde allá voy a llamar: papá, choqué el carro, está en tal esquina. Y yo llego dentro de unas 2 semanas cuando a usted se le haya pasado. Él estaba haciendo la broma, pero en honor al carácter de mi papá, y tampoco lo culpo. Si no hubiese sido duro, imagínense, si aún así nosotros dimos tanta lata, pues bien, eso estaba grabado en mi mente. Con el correr de los días, llegó mi turno de querer manejar el vehículo. Y recuerdo que todas las mañanas, aún en vacaciones, me levantaba a las 6 para limpiarle el carro. Esa era algo así como el soborno para que me dejara al menos calentarlo. Ya eso era un buen inicio para mí. Y cuando yo ya había limpiado el carro, ya lo había calentado, y él salía que iba al trabajo, yo le decía: se lo muevo un poco, y está bien. Pero una de esas tantas mañanas, porque eso lo hacía cada vez, una de esas tantas mañanas decidí moverlo un poquito más, a toda la colonia, mientras él se afeitaba. Yo sabía que se estaba afeitando. Fui a toda la colonia y, para desgracia mía, choqué el carro. Fue un vecino que todavía lo recuerdo de muy mala gana, porque fue él el que me chocó a mí, no yo a él. Y no lo digo porque yo era bueno conduciendo, es que él me chocó. No importa. Él me chocó. Cuando me bajé del carro, él, como 60 centímetros más alto que yo, muy enojado y con una cara de que me iba a pegar, y yo viendo a todos lados 2 carros golpeados, un gorila a punto de golpearme y sin un 5 para irme a Guatemala. Yo dije: ¿qué hago? Se me vino a la mente: bueno, si alguien me va a pegar, que me pegue mi papá mejor. Agarré el carro y corrí, y yo sabía que el fulano me iba a perseguir. Estábamos cerca y cabal, corriendo fui y le dije a mi papá, él todavía estaba con la rasuradora. Cuando vi la máquina me asusté más, pero agarré valor y le dije: papá, choqué el carro y ahí está el fulano que dice que me va a pegar. Entonces mi papá tiró la rasuradora y dijo: ¿quién es ese tonto? El único que te pega a vos soy yo. Yo ya no salí de la casa. Me acuerdo muy bien mi aflicción. Primero, por el castigo que iba a recibir. Segundo, porque mi papá no tenía dinero para reparar ese coche, ni el de él ni el del vecino. No sé qué pasó allá afuera. Y también recuerdo que me castigó y no sé cómo. Lo que nunca voy a olvidar son las palabras que él dijo cuando entró. Me dijo: ¿dónde estás? A gritos. Yo quería estar en el último hoyo. Y no me pregunten dónde estaban mis hermanos, porque seguro ninguno estaba ahí diciendo: yo te apoyo. Ninguno estaba ahí. Entonces yo grité: aquí estoy. Habían lágrimas en mis ojos y me dijo: anda, parquea bien el carro. Aunque sea a golpes te voy a enseñar a manejar. Yo estaba
anonadado. Cuando fui a parquear el carro, todavía bajó y me dijo, eso no lo debes hacer así, se hace así. Esas palabras quedaron tan marcadas de gratitud y admiración en mi papá, porque yo sabía que yo merecía un castigo. Fui a conducir el coche sin su permiso. Si él me hubiera dicho, en tu vida volvés a tocar ese carro, quizás hasta ahora todavía estaría frustrado y no podría manejar. Pero la compasión y esas palabras que dijo, aquí el único que te pega a vos soy yo, todavía están grabadas en mi mente y corazón. Los años han pasado y ahora me meto en problemas más graves. No se trata de un coche golpeado, ni tampoco de facturas cortas. Quizás algunos de los errores que me meto por incompetente o desobediente son facturas que las voy a pagar por el resto de mi vida. Y cómo quisiera retroceder el tiempo e ir a aquel momento en donde yo decía, bueno, si alguien me va a hacer pagar, pues que sea mi papá. Ir donde él y decirle, papá, choqué el carro. Pero ya no tengo a quién correr. No porque mi papá no quiera ayudarme. Es que ya son problemas en donde un papá terrenal no puede ayudarme. Algunas de esas cosas son heridas en el corazón. Otras son actitudes que ni siquiera quiero que ellos sepan porque me avergüenzan mucho. Otros son asuntos de negocios. En fin, no sé qué hacer como papá hacia mis hijos muchas veces. Y en ese momento me pregunto, ¿y hoy a quién corro? Y por eso les dije que me fascina esta historia, porque me doy cuenta que puedo ir donde mi Padre Celestial y decirle, Señor, no sé qué hacer. Me equivoqué. Te fallé. Arruiné lo que me encomendaste. Arruiné mi trabajo. Arruiné mi ministerio. Arruiné mi familia. ¿Sería posible que me ayudes? Y qué bueno que allá arriba no haya un Dios con un asial que está a punto de gritarme, te lo dije, ahora vas a pagar. No, hay un Dios que dice ahí arriba, mire, a usted Faraón no lo va a tocar sin mi consentimiento. Y ahora ha llegado el momento de poner al Faraón en su sitio. Todo esto lo he dicho con el afán de ilustrarle. Mire, yo no sé qué es lo que usted está sufriendo ahora, pero lo que sea que esté sufriendo, no olviden que tenemos un Dios amoroso, compasivo, que aun cuando nos equivocamos, está dispuesto a mostrar misericordia. Aquí hay varias lecciones que yo debo aprender. Quizás usted debe aprenderlas conmigo. La primera, las circunstancias que se vuelven contra nosotros nos obligan a ser dependientes. El hecho de haber chocado el vehículo de mi papá me obligó a correr y pedirle ayuda a mi papá. El hecho de arruinar cosas en mi vida me obliga a buscar a Dios y ser dependiente de Él. Y eso siempre es bueno. Segundo, esas circunstancias siempre nos enseñan humildad y paciencia. Y algunos de nosotros nos hacen tanta falta esas dos virtudes. Porque de engreídos siempre creemos que podemos hacerlo todo. Y vaya que necesitamos aprender humildad y paciencia. Tercero, si aprendemos humildad y paciencia, nos volvemos un poquito sabios. Y eso siempre es bueno. Finalmente, todo esto funciona en el contexto de los que obedecen el llamado del Señor.
Moisés obedeció y aunque él no quería y no se sentía calificado, él dijo, Señor, está bien, voy a hacerlo. He sido un desobediente toda mi vida, pero hoy voy a hacer algo bien. En ese contexto sucede este estudio. No sucede en el contexto suyo y mío, que llenos de arrogancia decimos no a Dios en todo lo que nos da la gana. ¿Hay un llamado para ser líder de un ministerio deportivo? No, no quiero. No porque no pueda y no tenga el tiempo. No le da la gana, es arrogante. Y los que ya somos a cada rato amenazando, no lo seremos más. ¿Quién cree que lo necesita? ¿Es que acaso usted tiene tanta arrogancia para creer que Dios lo necesita a usted? Si usted pensó eso, permítame contarle que en el cielo hay un montón de ángeles riéndose de su ignorancia. Porque los que necesitamos a Dios somos nosotros. Los que necesitamos servirle somos nosotros. Si usted está obedeciendo a Dios porque le llamó a ser parte del coro, porque le llamó a luchar con su esposa o con su esposo para que conozcan del Evangelio, para qué sé yo qué es lo que Dios le ha llamado a hacer a usted. Los que están en ese contexto, para usted es este estudio. No desespere. Dios tiene un plan siempre para aquellos de sus hijos que le obedecen. Pero la pregunta es, ¿le está obedeciendo? Finalmente, voy a suponer algo. Voy a hacer cuenta y caso que los que están en estos 3 módulos de mi mano derecha, cada uno de ustedes son jardineros. Esa es su profesión. Por un rato, piensen que son todos ustedes jardineros. Y los que están de mi brazo izquierdo, roto a la izquierda, valga la redundancia, ustedes son futbolistas profesionales, todos, aunque no lo parezcan muchos, pero lo vamos a asumir. Entonces les tengo una pregunta filosófica a los jardineros y a los futbolistas. Hagan cuenta y caso que ahora vamos a un estadio. Supongamos que es el Cuscatlán. Entonces les pregunto a todos los jardineros, ¿qué significa para usted esa cancha? Y a los futbolistas les hago la misma pregunta. ¿Qué significa para ustedes esa cancha? No me respondan aún, pero les voy a preguntar democráticamente, los que quieran, desde luego. Héctor. Un césped bonito que hay que cuidar. Bueno, eso es lo que significa para Héctor el engramillado. Otilio. No le oigo. Usted está pensando en brindar un buen espectáculo, por eso la quiere nítida. Hermana Marta. A cuidarla. Fito. ¿Qué significa entonces para usted eso? Es su fuente de trabajo, ¿verdad? En realidad usted no está pensando en que va a haber partido, está pensando en que ese es su trabajo. Si le gusta el fútbol dirá, qué bueno, pero ese es su trabajo, su fuente de vida. Bueno, ahora escuchemos a los profesionales del fútbol. ¿Qué significa para ustedes esa grama? A ver, Nelson. Remoto en tu caso, yo sé, pero adelante. ¿Qué significa? Un campo bonito para jugar. Bueno, ¿sí, hermano? Trabajo. Esa es su fuente de trabajo, ¿no? Hermana. Preparar el terreno. ¿Sí, hermana Araceli? El espectáculo. Está pensando en que ese es el escenario para dar un show. Bueno, notan que la misma grama tiene un montón de significados para cada quien. Ahora pensemos en nuestro Señor Jesús y piensen los nombres que le damos a Jesús. Le decimos Salvador,
Le decimos Padre, le decimos amigo, le decimos Señor, le llamamos Rey. Y estoy pensando, qué gran Dios tenemos, que cuando estoy angustiado porque necesito un amigo, puedo ir donde mi Dios y sentir que hay un amigo solidario conmigo y que no me juzga ni me critica, sino que se compadece y me apoya. También qué hermoso es pensar que tengo un Salvador, y aunque he arruinado todo, Él dice, voy a poner en su sitio al faraón, no desesperes, voy a salvarte. Qué hermoso es pensar que tengo a un Padre Celestial, que cuando arruine todo puedo correr y decirle, me quieren golpear. Y Él dice, el único que te va a golpear soy yo. Y Él me ama. Qué hermoso es pensar que tengo a un Señor por Dios. Estoy pensando en esa época medieval en donde los pueblos rendían tributo a sus reyes, inclinaban sus rodillas y le decían, mi Señor, y que mi Dios merece toda esa honra y que yo le sirvo porque Él es grande. No importa desde el punto de vista donde usted quiera apreciar al Señor. En realidad, estar cerca de Dios es la decisión más sabia que un mortal puede tener. Y para aquellos de ustedes y yo que estamos en desobediencia, sin buscar a Dios, sin estar cerca de Él, oiga, usted no necesita un buen predicador para saber que esa es una decisión muy necia. Se necesita muy poco conocimiento para saber que la decisión más sabia que un hombre o una mujer pueden tener es hacer a Dios el Dios de sus vidas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y por lo que esta ministra a nuestras vidas. Perdónanos porque algunos de nosotros repetidas veces nos distanciamos de ti, siendo muy necios por ello. Gracias porque a través de la historia de Moisés tocas nuestros corazones y nos dices que eres un Dios amoroso, que cuando haya que castigarnos lo vas a hacer, pero que nadie nos va a tocar si no es tu voluntad. Señor, gracias por mitigar la incertidumbre de algunos, por darles esperanza, por gritarnos que tenemos que aprender humildad. En fin, cada cosa que nos dijiste, gracias. Y si hay personas sin Jesús esta mañana, toca tan fuerte sus vidas que él o ella vengan a Cristo. Mientras continúan con sus rostros inclinados y ojos cerrados, no importa si usted es religioso o no, si pertenece a alguna congregación o no, es importante que usted y yo necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Yo no voy a invitarle a venir al frente para escuchar que la gente le anime, le aplaude. Tampoco quiero importunarle. Esto es entre Dios y usted. La invitación es para que usted, en la discreción de su silla, usted empiece una relación con el Señor. Por lo que si esta mañana alguien dice, me gustaría recibir a Jesús, donde está, en total discreción levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que levanta su mano en señal de recibir a Jesús y me deja orar con usted? ¿Habrá alguien que toma la mejor decisión que un hombre o una mujer pueden tomar? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que toma el valor para poner su mano en alto y hacer la oración? No sienta pena porque nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir. Están con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Usted y yo necesitamos levantar la mano. Yo ya lo hice. Ahora hágalo usted, tome el valor, levante su mano y reciba a Jesús. ¿Habrá alguien más en medio nuestro que toma la decisión y abre su corazón con fe a Jesús y levanta su mano?
hágalo ahora y la baja de inmediato. Permítame orar con usted. Alguien más que viene a Jesús. Alguien más que toma el valor y levanta su mano en señal de recibir a Cristo. Dios le bendiga también. Dios bendiga a esas personas. Señor, gracias por quienes levantaron sus manos. Te pedimos que al momento de orar les dé salvación, vida eterna. Gracias por ministrarnos. Despídenos en tu paz. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos media semana. Que la paz del Señor nos acompañe a cada uno.